Las epidemias son enfermedades de transmisión viral que se presentan en una determinada población. En algunos casos su origen es desconocido. En otros, han surgido de virus de enfermedades presentes en animales, que en un principio no afectaban al ser humano y que después mutaron. Las epidemias pueden ser consecuencia de otros desastres, como tormentas tropicales, inundaciones, terremotos, sequías, etc. Pueden afectar también animales y causar desastres económicos locales. Dependiendo de la enfermedad, la prevención para el contagio varía. Por ejemplo, aislamiento de los pacientes, separación de humanos y animales, máscara de respiración y guantes desechables, la descontaminación de objetos o vacunas. La Organización Mundial de la Salud tiene por objetivo el control epidemiológico mundial, con medidas de prevención y tratamiento. Los distintos estados deben declarar ante esta entidad la existencia de epidemias en su territorio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Protocolo Ciencia. Les saluda con muchísimo gusto Yadira Caselán Rodríguez y les invito a que se queden con nosotros. El tema de hoy es abundar un poco sobre salud, pero para ello me acompaña Juan Carlos Paz Bautista, profesor investigador del Instituto de Ciencias de la Salud, adscrito al área académica de Medicina y coordinador de la maestría en Salud Pública, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta general sobre salud y sobre ciertas enfermedades. ¿Qué es una endemia, una epidemia y una pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Ok, son tres términos que utilizamos en epidemiología. En epidemiología nos referimos al número de casos o de enfermedades que se presentan en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Para cada una de ellas hay una referencia. Cuando nos referimos a que hay una enfermedad endémica, nos referimos a que es una enfermedad que es habitual su presencia en esa región o delimitada geográficamente. Por ejemplo, si dijéramos las infecciones respiratorias agudas son endémicas en Hidalgo, sí, es una enfermedad que se presenta con mucha frecuencia. Cuando hablamos de epidemia, nos referimos a que rebasa el número de casos esperados. Hacemos un ejercicio donde se van midiendo mes a mes o semana a semana epidemiológica el número de casos que se presentan, se hacen unos promedios y se calcula en determinado tiempo el número de casos que deben de presentarse en una región determinada, en un lugar determinado. Cuando estos son rebasados, hablamos de una epidemia. Cuando hablamos de una pandemia, va mucho más allá, trasciende las fronteras de un país y entonces el número de casos no esperados se rebasa a los países y es cuando hablamos de una pandemia. Bien, aunado a esto, ¿cuáles han sido los casos que han tenido mayor impacto a nivel mundial? En el transcurso de la historia del mundo ha habido diferentes epidemias y pandemias que han trascendido y han impactado cada uno a algunas regiones o algunos continentes o así como han traspasado a diferentes continentes. Podemos hablar, por ejemplo, de la viruela. La viruela fue una enfermedad que causó más de 300 millones de muertes en el transcurso de la historia. Es una enfermedad ya erradicada, solamente tenemos 2 enfermedades erradicadas en el mundo, esta es una de ellas. Hay un control muy específico. La viruela fue una enfermedad infecciosa causada por la variola virus, es una familia de poxivirus, que fueron causando la enfermedad y causaba lesiones en la piel y causaba la muerte. Estas lesiones en la piel dejaban unas marcas específicamente en el rostro cuando eran rascadas. La gente la conocía como viruela negra. Actualmente todavía la confunden con la varicela y se refieren a ella como viruela. Es una viruela benigna y la otra era una viruela negra. Posterior a ella ha habido otra serie de epidemias en el transcurso de toda la historia del mundo, algunas referidas bíblicamente en el texto bíblico, algunas otras en la historia de la medicina, de las cuales poco se conoce de los brotes en específico por el conteo. Pero hablemos, por ejemplo, de sarampión. Perdón, pero antes de hablar de sarampión quisiera regresarme tantito a viruela por una referencia histórica. A raíz de la presencia de la viruela negra, Jenner fue el impulsor o investigador o médico
que encontró las primeras vacunas contra esta enfermedad. Esto le hace un realce mundial muy importante. A través de unas pruebas de lesiones o viruela en las vacas, de ahí viene la palabra vacuna, vacunos, de ahí hace una referencia si se le empieza a pasar a unos humanos, a unos niños, y se da cuenta que ellos no presentan la enfermedad. Este hallazgo tan importante ha trascendido en la historia del mundo hasta nuestros días, donde se siguen elaborando vacunas para ciertos padecimientos. Ahora sí me regreso nuevamente a sarampión, empezar a hablar de sarampión, que es otra enfermedad causada por un virus también, que ha causado, según la historia, más de 200 millones de muertes en el transcurso. Últimamente ya no nos sucede. Hablando de vacunas, tenemos la triple viral, que es una vacuna muy importante, que tiene una efectividad muy alta, tiene una cepa llamada Edmonson-Zagreb, que es una cepa que protege muy bien a la humanidad con el sarampión. De hecho, está en proceso de ser erradicada. Hay un control mundial sobre el sarampión. Al igual que otras enfermedades exantemáticas, tiene que haber investigaciones específicas para discernir cada una de las enfermedades y ver la diferencia entre cada una de ellas. Esta ha sido la segunda mayor epidemia que ha habido en la historia, pero en diferentes momentos. Para ella, hasta el momento, aunque se ha controlado eficazmente, esperamos que el trabajo de la Organización Mundial para la Salud y el trabajo que se realiza en los países lleve a su erradicación. Es un trabajo intenso el que se hace y una vigilancia epidemiológica muy importante sobre este padecimiento. Otra enfermedad, la llamada gripe española. La gripe española entre los años 1918-1920, que realmente era una influenza en esa época, pero se menciona como la fiebre, la gripe española, así se le recuerda en el transcurso de la historia. Y se refiere a española exclusivamente porque fue el país que la reportó al mundo, aunque había otros países como Francia en ese momento la tenían también, no la reportaban. Y España fue el primero en hacer la mención a nivel mundial con la presencia. Esta gripe causó entre 50 y 100 millones de muertes en su momento. Una influenza como la que hoy conocemos, como nuestra influenza estacional, con unas características especiales, no había vacuna, no había control, no se conocía y fue masiva y muy importante en Europa para estos años. La gripe española estuvo muy relacionada con la Primera Guerra Mundial en aquel entonces, lejos de ayudar al control, favorecía la dispersión por un movimiento que había de las poblaciones en ese momento. Otra epidemia importante fue la llamada peste negra. Aproximadamente calculan unos 75 millones de fallecimientos. Esta es una de las pandemias más conocidas debido a su asociación histórica en la Edad Media y en los siglos posteriores. La llamada peste, que la vemos en algunas películas en Control, la mencionan durante este tiempo, se presentaba por una bacteria. La bacteria era la Yersinia pestis. La peste negra, o también llamada bubónica, por los bubos o vulvas que presentaba, las ampollas que presentaba como lesiones, fue la epidemia de la peste más letal de la historia. Su renombre esencialmente viene de implicaciones sociales históricas. Las implicaciones sociales son un hecho tan sumamente importante como durante esta mitad del siglo XIV empiezan las revoluciones en los países. La Revolución Francesa, en la época de Francia, implica ya un movimiento social para la atención en salud por este sentido. Otra epidemia que hemos tenido en el mundo y que habría que mencionar obligadamente porque es ya de las llamadas modernas, es el de virus de la inmunodeficiencia humana, o la epidemia también conocida como SIDA, ¿no? El VIH o SIDA ha causado más de 25 millones de muertes en la historia del mundo. Originalmente esta epidemia también viene del continente africano, la relacionan con
con un virus que tenían los monos en esa región, y de ahí pasa a los humanos y empieza a tener un boom a nivel mundial. Incluso debo decir que hay algunos grupos sociales que se niegan a aceptarla como un padecimiento, pero esta enfermedad ya muy estudiada, debo decir también que es un padecimiento en el cual se ha investigado mucho en muy poco tiempo debido a los avances tecnológicos que tenemos ahora en nuestro medio a nivel mundial. Se buscan tratamientos específicos, se buscan vacunas de prevención. Estamos en un gran avance tecnológico con respecto al manejo de este padecimiento. Una de las características que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana es que afecta, por mencionarlo de alguna manera, son diferentes células, pero diré, como nos decían en la primaria, las células blancas, por decirlo de alguna manera, que nos protegen contra enfermedades, y al afectar así ellas pierden la capacidad de protegernos contra otras enfermedades. De manera que de manera oportuna otras enfermedades se adhieren al cuerpo y son estas las que matan a los humanos. No específicamente el virus de la inmunodeficiencia, sino la desprotección que realiza en este padecimiento, ¿no? Originalmente se pensaba que era exclusivamente de transmisión sexual. Se han encontrado las vías hemáticas también, y hay por ahí descrito en algún artículo algunos casos de la atención del parto y alguno por ahí muy remoto con lactancia materna. Pero este padecimiento hoy se le conoce y se controla eficazmente a través de la promoción de la salud que hacen las instituciones. Hay unidades de salud exclusivas de atención de estos pacientes. En Hidalgo somos afortunados, tenemos por parte de la Secretaría de Salud una unidad de atención exclusiva para este tipo de pacientes, muy bien integrada, con infectólogos, con enfermeras, con médicos, con psicólogos, muy bien trabajada en nuestro estado. En el caso específico de Hidalgo, ¿cuáles han sido las enfermedades o los casos que han tenido mayor repercusión? Bueno, al igual que en el mundo, al igual que en nuestro país, Hidalgo ha tenido una serie de enfermedades que han sido mencionadas como epidemias. Hablemos, por ejemplo, de cólera. El año pasado, ustedes vieron en la televisión, tuvimos un importante número de casos donde fueron atendidos y manejados espléndidamente el control de la epidemia. Debo decir que en México tenemos un grupo de epidemiólogos sobresaliente en su trabajo de campo y el control de los padecimientos, y entonces estuvo aquí un equipo nacional junto con el equipo estatal trabajando alrededor. En el brote del 89-90, que se originó en Sudamérica, en el área del Perú, y que trascendió a nuestro país, llegó a nuestro México, aún cubriendo las fronteras, llegó al centro de la República, en un lugarcito que se llamaba San Miguel Totolmoloya. Allí encuentra el primer médico de la región, encuentra un caso sospechoso de cólera, y al reportarlo empieza el movimiento. Inmediatamente los primeros brotes se dan en el estado de Hidalgo, siguiendo los cauces del río de desagüe de Aguas Negras, porque esta es una enfermedad llamada hídrica. La encuentran en el estado de Hidalgo por la región de Tula y posteriormente en la región de la Huasteca, en la región de Huejutla. Un canal epidemiológico que se repitió el año pasado en el brote de cólera, igualmente en las mismas zonas. Otra enfermedad que tuvimos, al igual que en nuestro país, fue el virus de la influenza que la teníamos de manera presente. Hemos tenido influencia estacional y hemos estado aprendiendo a vivir con ella. La influenza, que le llamaron porcina en su momento, que está catalogada ahora en la historia, es un padecimiento que, al igual que en el resto del país, tuvimos un incremento de casos, porque no la esperábamos. Entonces es una epidemia donde fueron capacitados muchos médicos en nuestro estado. Las instituciones de salud bien han manejado la capacitación a los médicos que atienden a los pacientes. Podemos reconocerlas fácilmente y el manejo es el adecuado, ¿no? Ahora, respecto a los casos de ébola que se han suscitado alrededor del mundo, tenemos preguntas de la audiencia que nos gustaría que respondiera. Adelante. Doctor, ¿qué es el ébola? El ébola es una enfermedad viral originaria del continente africano, que ha venido
afectando a este país desde hace muchos años. Últimamente se ha incrementado el número de casos y la transmisión a los humanos ha sido muy importante y se encuentra en riesgo. Ha pasado a otros países, como ustedes han visto en los medios masivos de comunicación, y entonces la tendencia es que pueda presentarse en otros países también. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Esta enfermedad tiene diferentes características sintomatológicas. Los signos y síntomas de la fiebre hemorrágica del ébola son la fiebre entre el 90 y 100% de los pacientes, dolor de cabeza entre el 40 y el 90%, escalofríos, mialgia, artralgia, dolor de articulaciones, malestar general, faringitis y pérdida del apetito. Se ha asociado en algunos casos con vómitos, vómito con sangre, diarreas sin sangre, coagulopatía, dolor abdominal, sequedad de la garganta, causa daño hepático, insuficiencia renal y afectación del sistema nervioso central al final o durante la convalecencia. Doctor, ¿existe algún tratamiento o alguna cura? Sí hay tratamiento, pero debo decir que también hay pacientes que se les ha encontrado en la memoria inmunológica sin haber manifestado la enfermedad. Entonces hay tratamientos con antivirales, con el control, dependiendo de la sintomatología que vaya presentando el paciente. Muy importante es la hidratación, el manejo de choque, hay unidades ya especializadas y capacitación a los médicos en las unidades de salud para la atención de este padecimiento en su remota presencia en nuestra área geográfica, ¿no? En nuestro estado. Doctor, ¿el ébola puede llegar a nuestro país? Bueno, sí, es una posibilidad remota, igual que en cualquier otro de los países. Ustedes saben que hoy la facilidad de la tecnología con respecto a los medios de transporte, en un par de horas podemos estar en cualquier otro lado del mundo, inclusive debido a la facilidad que hoy tenemos con los medios como los aviones. Entonces pensamos en la posibilidad de que pudieran llegar a cualquiera de los países, o nosotros tenemos un tránsito también de indocumentados que pueden pasar de un lugar a otro y remotamente existe la posibilidad de que pudiera ser. Tenemos la ventaja que no tenemos un aeropuerto internacional, que no llegan aquí los pacientes directamente. Bien, pues agradecemos, doctor, que nos haya comentado sobre estas enfermedades, que haya aclarado las dudas que la audiencia tiene, y ahora también retomamos el tema de las enfermedades. En este caso, sabemos que el dengue es una de las que impactó tanto a nuestro país como a nuestro estado. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Bueno, sí, el dengue es una enfermedad causada por el mosco hembra de la Aedes aegypti. Hemos tenido algunos brotes en los últimos años en nuestro estado, y ha llamado la atención de la casuística la presencia de casos hemorrágicos que en algún momento de la revisión epidemiológica, a diferencia de lo que había sucedido el resto de los años, fue más importante los casos de dengue hemorrágico que los de dengue clásico o fiebre hemorrágica por dengue, también conocida así. Entonces, es una enfermedad que es transmitida por este mosco, y como decía que solo el mosco hembra pica. Hay un control, tenemos una época en la que es más factible su reproducción, pasa la época de lluvias, se hacen los criaderos en los charcos, y una vez pasadas las lluvias, el mosco sale de ahí. El calor, la humedad son factores que facilitan. Es por ello tan importante el control de los cacharros. Le llamamos descacharrización, le llamamos al programa de eliminación de llantas, basuras, botellas, porque todas las aguas acumuladas hacen que ahí se presente. Entonces, nuestro estado está trabajando importantemente, el país está trabajando importantemente sobre el control del vector. Bien, a manera de conclusión, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos podría dar para evitar algunas de estas enfermedades? Bueno, tendríamos que hablar exclusivamente o específicamente, más bien dicho, de algunas de estas enfermedades. Con referencia al mosco, a la Aedes aegypti, debemos hablar del control del vector, el control del mosco, donde no permitan entrar a las casas, el uso de mosquiteros, el uso de trampas con mallas
para que no entren a los domicilios, el control de los lugares donde se estanque el agua, la descacharrización, la eliminación de la basura, los patios limpios. También utilizamos un producto que se llama Abate, que mata las larvas en los estanques donde se guarda agua en estos lugares. Básicamente eso. No se automediquen, no tomen salicilatos, tomen acetaminofén, pero acérquense mejor a una unidad de salud para su mejor diagnóstico y tratamiento. Así que ahí lo tienen en palabras de nuestro experto y le agradecemos también que haya estado con nosotros. Así nos despedimos de este programa Protocolo Ciencia. Bien.